¿Cómo están, señores alumnos? El día de hoy vamos a hacer un nuevo video tutorial en referencia al capítulo número 4, cuyo tema es uso de la sintaxis de una fórmula y de una función. Bien, para ello vamos a compartir siempre nuestra pantalla de nuestra computadora. Bien, en este caso vamos a hacer de uso de lo que es la sintaxis de una fórmula y de una función en nuestro capítulo. Vamos a interactuar en base a nuestra presentación, como siempre, en base al módulo Microsoft Office Excel capítulo 4, sintaxis de una fórmula y de una función, donde vamos a interactuar los pormenores a este tema, a sabiendas qué es una función, cuál es su sintaxis y cómo emplear en un ejemplo práctico demostrativo, y qué es una función, cuál es su nomenclatura, y al igual cómo interactuar en el medio práctico a través de un ejercicio. Bien, salimos del ambiente y vamos con el tema en referencia. ¿Qué es una fórmula, profesor? Las fórmulas son aquellas que permiten realizar operaciones con los valores almacenados en la hoja de cálculo. Esta hace referencia a otras celdas de la misma hoja de cálculo, a celdas de otras hojas de cálculo del mismo libro o a celdas en hojas de cálculo de otros libros. Las fórmulas en Microsoft Office Excel se escriben comenzando con un signo igual, que viene a ser el indicador de referencia, seguido de los elementos que van a calcularse. Cada operando puede ser un valor, con una constante, una referencia de celda o de rango, un nombre o una función. En nuestro ejemplo, a través de esta figura tenemos las partes de una fórmula como sintaxis. El igual que hace referencia al indicador, entre paréntesis se llaman las celdas como referencia y el operador que hace referencia al operador aritmético suma, dividido como operador también entre la otra referencia que tiene en paréntesis, que es de 3 circunflejo 2. Si yo le interpreto esto, lo interpretamos como es la fórmula indica igual, dentro de las paréntesis como colección tenemos un valor posicionado en la columna fila 5 más la constante 30. Este resultado se va a dividir entre un valor que va a ser como exponente, o va a tener como exponente, perdón, al cuadrado o la potencia 2, base a la potencia 2. Entonces, si ambos resultados se dividen, indicará el resultado solución de un ejemplo práctico a través de la sintaxis de una fórmula. ¿Qué es una función? La sintaxis de una función comienza por el nombre de la función, seguido de un paréntesis de apertura, los argumentos de la función separados por una coma o punto y coma, y un paréntesis de cierre. Al editar una función siempre debe estar antecedida por el indicador de referencia, o sea, el signo igual. Los argumentos pueden ser números, textos, valores lógicos, verdadero o falso, matrices, referencia de celdas, fórmulas u otras funciones anidadas. Un ejemplo de lo que es una nomenclatura de una función, por ejemplo, tenemos el indicador referencia, max como función, como nombre función, y entre los paréntesis vienen a dar los argumentos. Posición de un valor en columna C fila 7, coma como separador de argumentos, ventas que puede asumirse como nombre de una hoja y coma como separador de argumentos, 45 que viene a ser una constante. Entonces aquí nos indica las partes de una función en base. Indicador, signo igual, nombre de función, argumentos dentro de los paréntesis y las comas o también los puntos y comas como separador de argumentos. Bien, encontramos ahí alguna diferencia si uno utiliza signos de colección como paréntesis, dentro de ellas podemos tener los operadores aritméticos, como también en un argumento de una función, nombre de función y lo que va a interactuar en base a la ejecución, en este caso de nombre de una función y aquí el nombre de una fórmula. Bien, una vez realizado este ejemplo, vamos a ir, como ejemplo teórico, perdón, vamos a ir a una cuestión práctica para entender el uso de la sintaxis de una función y la aplicación de una función con una fórmula, ¿no?
Entonces, en el ejemplo, vuelvo a reiterar, vamos a interactuar con lo que es la sintaxis de una fórmula y una función con sus argumentos propios para interactuar con un resultado. Bien, voy a minimizar la ventana y vamos a ver qué ejercicio práctico nos tiene usted, profesor. Aquí tenemos. Práctica domiciliaria número 1. Objetivo. Uso de la sintaxis de una fórmula y una función haciendo uso de los tipos de datos en valores en celda. Es decir, vamos a aplicar en este ejercicio el conocimiento de la interacción de la sintaxis de una fórmula y de la sintaxis de una función con sus argumentos, haciendo también referencia al tipo de dato a utilizar en los valores que tiene la tabla en referencia a sus columnas. Bien, tenemos ahí uno en romanos. Se pide realizar en la hoja de cálculo Excel, o sea, en un libro de trabajo, el correspondiente diseño de tabla en la hoja 1. Título de la tabla, registro de ventas trimestrales, guión, entre comillas, Tiendas Pacífico SRL, que lo vamos a ubicar en la columna fila 2 de la hoja de cálculo del libro de trabajo en referencia. Y la tabla, que viene desde la columna fila 3 hasta la columna G fila 12, donde observamos que está con un color de fondo amarillo los nombres o encabezados de las columnas de la tabla: paterno, materno, nombres, enero, febrero, marzo, abril. Y todos están en una misma fila, fila 3. Bien, y lo demás es los valores que tiene cada columna en referencia: paterno, materno, nombres del vendedor, y las cantidades realizadas en este ejemplo de los vendedores asignados según los meses. Pero dice ahí, se pide a utilizar los formatos o tipos de celdas o datos establecidos en las celdas para columna paterno, materno y nombre, es decir, valores dentro de las columnas paterno, materno y nombres deben tener tipo de dato texto o formato de celda texto. Los valores de los meses de enero, febrero, marzo, abril deben tener tipo de dato contabilidad con 2 decimales y asumiendo el valor monetario en soles. Letra B. Encasillar la tabla desde la matriz celda columna A fila 3 hasta la celda columna G fila 12, que es la matriz desde un inicio hasta un final en referencia a la tabla. Letra C. Etiquetar la hoja 1 con nombre registro ventas. Letra D. Calcular en una tabla resumen el promedio de venta por cada vendedor cuyas celdas deberán tener el formato contabilidad en soles. Es decir, realizar una tabla de resumen en base al pedido paterno del vendedor y en una columna adicional vamos a colocar como nombre de columna PROM, línea bajo venta, y especificar ahí a través de la resultante que vamos a hallar en la interacción de la sintaxis de una fórmula para hallar los promedios por cada vendedor que nos asigna este ejercicio. ¿Y qué más nos dice la letra E? Hallar en una tabla resumen el valor de venta mayor y el valor de venta menor entre los vendedores de esta casa comercial. Hace referencia a los valores en base a las asignaciones que ha tenido cada vendedor en sus ventas según los meses en referencia a las ventas trimestrales. Y tenemos acá una tabla resumen pequeña que viene a ser desde la matriz D14 hasta E15, donde la columna de fila 14 debe tener como nombre valor de venta máxima y la columna de fila 15 valor de venta mínima. Y luego, para finalizar, en la parte 2 en romano nos dice guardar el libro de trabajo, claro está, con nombre de archivo, práctica domiciliaria número 1.xlsx en la carpeta curso Excel desde el disco local D. Al asumir ya esta parte final, ya terminando ya la práctica que vamos a iniciar en un momento, el archivo práctica domiciliaria ya número 1 ya no vamos a colocar la extensión porque por defecto el programa ya lo asume. Bien, vamos a minimizar nuestra ventana y ahora vamos a abrir el programa Excel desde atajo. Windows R, nombre del programa Excel, Enter. Y se manifiesta, vamos a maximizar,
la ventana del libre trabajo, o sea, del Excel como programa, y su hoja de cálculo correspondiente. Entonces lo que voy a hacer es copiar el título y la tabla referencial para ganar tiempo y adecuarnos a lo que nos pide. Bien, voy a restaurar la ventana y voy a copiar el título seleccionando, este está en formato Word, y lo voy a copiar con Control C con el atajo y me voy a la hoja de cálculo en referencia. ¿Y aquí qué voy a hacer, profesor? Voy a pegar, pero me voy a posicionar columna A, fila 2. Control V para pegar, y aquí voy a que no esté centrado, sino alineado a la izquierda verticalmente. Ahora bien, una vez que hago el título de la tabla, me voy nuevamente al ejercicio, pero ahora voy a seleccionar desde la columna, nombre columna paterno, hasta la última columna y hasta el último valor de la fila. Control C, y ahora me voy a la hoja de cálculo y me posiciono en la columna A, fila 3. Y voy a pegar Control V. Para esta manera ganar tiempo y no estar editando uno por uno. Bien, voy a cambiar los tipos de letra, seleccionando desde el título de la tabla, hasta el último valor, y voy a colocar como siempre mi tipo de letra, que es Courier New, la que mayormente trabajo. Ubicamos, y el tamaño vamos a dejarlo en 11, y el título lo voy a combinar y centrar y ajustar el texto, seleccionando desde la celda de referencia hasta la columna G, en la misma fila, combinar, centrar, ajuste de texto y suficiente. Bien, entonces aquí tenemos nuestra tabla en referencia que he copiado y pegado para ganar tiempo, vuelvo a reiterar, en base a lo que se propone en esta parte del ejercicio práctico. Ahora bien, voy a cambiar el pintado de los bordes de tabla, porque está en negro. Entonces voy a hacer uso de la selección ya de la matriz, desde columna fila 3 hasta la columna G y fila 2. Y me voy al grupo fuente, aquí tengo la opción bordes, pero voy a establecer con otro color de línea, rojo, y voy a interactuar con la opción todos los bordes. Y por defecto, como seleccioné, se pinta de forma automática. Y aquí tengo mi tabla en referencia a lo que me pide en los contenidos, en referencia al ejercicio. El encasillamiento es dibujar como todos los bordes, empleando un color de línea distinto, lo puedes realizar para matizar en este caso que nuestra tabla se vea bien presentada. Bien, voy a alinear los textos, seleccionando los nombres de columnas de la tabla, esto está muy bien centrado, y ahora especifico los valores de las columnas paterno, materno y nombres que estén alineados a la izquierda y bien centrados. Y aquí los montos, seleccionando, y muy bien a la derecha y bien centrado. ¿Correcto? Ya tenemos aquí en referencia a nuestra tabla. ¿Pero qué nos pide el ejercicio? Nos pide luego de encasillar utilizar los tipos de datos. Entonces, si yo selecciono los valores de las columnas paterno, materno y nombres, que hace referencia a los vendedores, para hacer uso de los tipos de datos, que lo vamos a hacer más adelante en una sección correspondiente con su video tutorial, vamos a ir desde el menú desglosable del grupo número para visualizar el tipo de dato. Como también lo puedo hacer desde el grupo número, y aquí vemos como una casilla de verificación, pero más pequeña, y damos un clic izquierdo y se apertura el cuadro de diálogo formato de celdas con subcategoría. Especifica texto también. Entonces voy a cancelar y lo voy a hacer desde menú desglosable. Seleccionando y va a desplazamiento vertical, texto, y aquí, como es seleccionado, se está aplicando el tipo de dato correspondiente. Pero también me pide para que los valores de las columnas enero, febrero, marzo, abril también tengan un tipo de dato o formato de celda, en este caso contabilidad. Lo puedo hacer
desde la lista desplegable, contabilidad, o también desde la casilla de verificación de este grupo encabezado número, y donde por defecto aparece ya abierto la pestaña y verifico acá contabilidad. Y verifico que tiene 2 posiciones decimales y el símbolo, y me muestra aquí un ejemplo. Entonces, al dar a aceptar, me permite interactuar con el formato correspondiente, que es contabilidad, asignándole 2 posiciones decimales como el valor monetario. Bien, hasta aquí el ejercicio correspondiente, pero me dice también, vas a tener que diseñar una tabla resumen para hallar el promedio de cada vendedor en base a la interacción de sus ventas en estos meses. Bien, voy a copiar la columna paterno con sus valores desde A3 hasta A12, control C, y me pide posicionarme en la columna A, fila 14, y voy a pegar con control V. Y he pegado los valores correspondientes. Uso la tecla escape para seguir el modo copia, y aquí tengo los valores que he posicionado ya a partir de la columna fila 14. Pero me dice que la columna en referencia debe tener como nombre PROMVENTA. Antes de editar el nombre, voy a seleccionar este rango de valores y voy a pintar la tabla. ¿Bien? Y aquí le colocamos el nombre. Entonces, voy a hacer uso del tipo de dato. Más que el tipo de dato, perdón, el tipo de fuente, que es Courier News. Y voy a pintar con color de tema amarillo, y en negritas, y le vamos a colocar PROMVENTA, en mayúsculas, PROM, línea abajo, venta. Como no especifica el ejercicio, y ahora sí, nos permite tener un ancho de columna apreciable. Bien, tenemos ahí la columna con nombre PROMVENTA, y ahora sí vamos a interactuar con el cálculo en referencia al promedio de ventas por cada vendedor. En este caso, del vendedor Luyo Pérez Marcos, que se ve en la tabla referencial o en la tabla general los montos en base a sus ventas desde enero hasta abril. Pero lo voy a hacer en base a la sintaxis de una fórmula. Como yo estoy ubicado en la posición columna B, fila 15, donde está el apellido del vendedor Luyo, inicio mi sintaxis de fórmula con el signo igual o indicador de referencia. Y aquí voy a hacer de uso la sintaxis. Abro paréntesis, porque voy a utilizar el agrupamiento de los valores que voy a sumar. D4 más E4 más F4 más G4. Aquí estoy visualizando que el primer vendedor tiene posición de sus montos en la fila 4, pero en las columnas D, E, F y G. Cierro paréntesis. Como estoy sumando, tengo que dividir entre las cantidades de los meses, que vienen a ser 4, entre 4. Cuando voy a dar Enter, me tiene que obtener un resultado como promedio. Y ahí tenemos. Ese es el promedio de ventas del primer vendedor, Marcos Luyo Pérez o Luyo Pérez Marcos. Entonces, si ya solucioné para este primer vendedor su promedio de ventas y quiero hacer de uso para los demás vendedores como González, García, Rojas, Seminario, Costa, Flores, Orozco y Suárez, ya no voy a editar uno por uno, sino voy a copiar la fórmula arrastrando. Botón izquierdo y desplazándome hacia abajo. Y en este caso aparecen los promedios de ventas de cada vendedor que me ha permitido interactuar en base a la primera resultante hallada. Y verifico. Si Marcos Luyo Pérez tiene la posición de su monto de enero desde la fila 4, columnas D, E, F, G, tengo que ver que el último vendedor Suárez tenga las columnas en base a las celdas de sus montos, D12, como verifico acá, D12, E12, F12, G12 entre 4. Y es correcto, porque de esa manera he hallado los promedios de ventas por cada vendedor.
Entonces, ¿qué hago aquí? Voy a utilizar sombreando los valores hallados. Voy a alinear los valores a la derecha bien centrados, negrita, y aquí voy a aplicar, como me pide el ejercicio, el tipo de dato contabilidad. Lo puedo hacer desde aquí o desde el formato que voy a aplicar de la lista desglosable y dando un clic en el tipo de dato formato de celda. Verifico aquí que, profesor, ¿por qué aparecen esos numerales o niches? Entonces, porque el dato es mayor al ancho de columna. Entonces voy a ampliar un poquito más la columna y de esa manera tengo los valores referenciales. ¿Ya? Vamos a tomar una determinación por los... Y aquí ya tengo en referencia a los montos hallados en base al promedio de ventas, pero con el objetivo de interactuar la sintaxis de una fórmula en la resultante hallada. Bien, aquí no he utilizado la función suma y dividirla entre la cantidad de los meses ni la función promedio, sino como referencia de la interacción de la sintaxis de una fórmula. Bien, y aquí tengo los montos antecedidos ya por el copiado y el pegado a las demás celdas. Bien, vamos a pintar estos valores con un color de tema distinto. Este es el correcto, profesor. Bien, el ejercicio en referencia a la letra D de la práctica domiciliaria está resuelto. Ahora me piden en otra tabla resumen hallar el valor de venta máxima y el valor de venta mínimo. Pero tengo que hacer de uso en este caso de lo que es una tabla resumen para diseñar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar acá el nombre, venta máxima, y aquí venta mínima. Y aquí voy a seleccionar este rango porque me pide desde la columna D14 hasta la columna E fila 15. Interactúo con el mismo estilo de borde y el color de línea, y aquí voy a interactuar con lo que es el color de tema amarillo. Negrita, y voy a centrar el texto. Y aquí también, disculpen, centrar el texto. Bien, acá me faltó, disculpen, ahí está. Ok. Bien, y aquí vamos a colocar, y ya para hallar la venta máxima, la venta mínima, o el valor de venta máximo, o el valor de venta mínima, o mínimo. Bien, para ello voy a interactuar con un nombre de función y su argumento. Voy a sombrear y voy a posicionar bien los valores alineados a la derecha, bien centrados. Bien, ¿cómo podemos hallar el valor de venta máximo que nos pide en este ejercicio? Voy a hacer lo siguiente, indicador de referencia, y voy a utilizar la función max, que lo vamos a ver más adelante con otros ejemplos. Max, y me dice, abre paréntesis del argumento, y voy a especificar entre todos los vendedores quién tiene la mayor venta. Entonces voy a seleccionar desde la primera venta en enero hasta la última venta de abril de todos los vendedores. Cuando ustedes ven que tiene esta manera de interactuar el Excel, es que estoy haciendo uso del rango establecido desde un valor de una columna hasta el último valor de la otra columna. Y me especifica, busca el valor máximo desde D4 hasta G12. Cierro paréntesis del argumento, Enter. Y me da ya el formato contable por defecto. Bien, y también voy a hacer para la venta mínima el indicador de referencia, función min, que me devuelve, en este caso, un valor mínimo entre todo un rango correspondiente. Paréntesis de apertura, nuevamente seleccionando el rango para ubicar la menor venta, cierro el paréntesis del argumento, Enter, y me aparece el formato. Y con su separador de decimales, en este caso 2 posiciones decimales. Pero voy a cambiar, en este caso, el tipo de fuente, Courier New. Es el que utilizo mayormente. Aquí está. Y aquí he variado en base a la interacción del cálculo para, en este caso, hallar el
el valor de venta máxima y el valor de venta mínima. O la venta máxima o la venta mínima a través de las funciones max y min. Voy a colocar la negrita y voy a emplear un color de tema, el celeste bajo o claro. Bien, y acá está ya prácticamente culminando el ejercicio correspondiente. Bien, ahora me dice, profesor, antes de ello me decía el ejercicio que debo en este caso interactuar el nombre de hoja, registro de ventas. Observo aquí, puntero, doble clic izquierdo y en mayúsculas coloco registro de ventas para asignar el nombre de la hoja en base al contenido de la tabla. Muy bien, y ya he variado el nombre de hoja. Ahora me pide guardar este libro de trabajo con nombre Práctica Domiciliaria número 1 en la carpeta Curso Excel desde la unidad de disco local D. Muy sencillo, como que esto lo hemos visto ya desde Windows, que es una carpeta, cómo es la interacción con el explorador de Windows y sobre todo, cómo guardar un archivo ya sea en PowerPoint, en Word y ahora en Excel. Tecla de función F12 que hace referencia al guardar como, y como ustedes aprecian aparece el cuadro de diálogo. Guardar como, y en la vista de árbol voy a dar en escritorio, voy a fijarme ahí la carpeta curso Excel, a ver, disco local D me dicen, correcto, y acá está la carpeta creada ya, curso Excel. Doble clic y verifico en la barra de direccionamiento que estoy bien. Unidad o elemento disco local D dentro de la carpeta y en nombre de archivo voy a colocar práctica domiciliaria número 1. Bien, entonces aquí, ¿qué hago, profesor? Voy a guardar. ¿Voy a reemplazar? Sí, voy a reemplazar con un nombre de archivo que ya existía anteriormente. Y de esta manera estoy finalizando la práctica en mención a lo que me pidió acá. ¿Ve? Todo lo que he resuelto a través de este ejemplo demostrativo para entendimiento de que el objetivo es uso de la sintaxis de una fórmula de una función, haciendo uso también de los tipos de datos o formatos de celdas a utilizar. Entonces aquí ya he descifrado y he resuelto lo que me pide en la interacción de este ejercicio. ¿Ve? Entonces voy a minimizar la ventana y aquí tenemos ya como resumen nuestra tabla hecha en referencia o resuelta en referencia al ejercicio que hemos visualizado en el formato Word desde este ejemplo práctico en este video tutorial. Entonces, ¿qué hemos hecho el día de hoy en base a la interacción de este capítulo 4? Uso de la sintaxis de una fórmula y de una función es asignar para ustedes como alumnos y o participantes el diseño de una tabla en base a la interacción de las posiciones de celda, como ya hemos interactuado en las secciones anteriores, título, nombres de columna, valores de columna y sobre todo interacción del pintado de todos los bordes que se llama encasillamiento con un color de línea utilizando todos los bordes como opción de bordes que está en el grupo fuente y también el tipo de dato a utilizar seleccionando los valores de cada columna y aquí asumo que según el ejercicio me pedía tipo texto y en los valores de las columnas de los meses tipo contabilidad con 2 posiciones decimales y en referencia al valor monetario. Y también nos pedía ya como cálculo hallar el promedio de venta por cada vendedor, pero esta vez interactué con lo que es la sintaxis de una fórmula, como se aprecia en la barra de fórmulas, ¿no? Igual paréntesis en las posiciones de los valores sumados y divididos entre las cantidades de los meses, que van a ser 4. Bien, y aquí también hemos interactuado con la venta máxima, la venta mayor, o el valor de venta mayor, o el valor de venta máximo, con el valor de venta mínimo, o venta mínima, o venta menor, a través de la interacción de la sintaxis de nomenclatura de una función con sus argumentos, en este caso, un rango. Para ya la venta mínima, la venta máxima, perdón, y la venta mínima. Y luego hemos procedido a grabar el libro de trabajo con nombre
Práctica domiciliaria número 1 en la carpeta curso Excel desde la unidad de elementos disco locante. Eso es lo que hemos hecho el día de hoy. Y vuelvo a reiterar como objetivo el entendimiento qué es una función, su sintaxis, cómo operar en la práctica y como también qué es una función, su nomenclatura, sus argumentos y cómo interactuar en la práctica a través de este ejercicio demostrativo. Bien, de esta manera estamos culminando ya nuestra interacción de este video tutorial. Cerramos la ventana. Voy a borrar los cambios. Y vamos a dejar de compartir la pantalla de mi computadora. Muy bien, de esta manera, señores, hemos interactuado a través de este ejemplo demostrativo, como una definición teórica también, como un ejemplo demostrativo, vuelvo a reiterar, el conocimiento que es el uso de la sintaxis de una fórmula y el uso de la sintaxis de una función en base a su nomenclatura y sus argumentos. Bien, terminando ya la grabación, les agradezco de esta manera y nos veremos en la próxima sección de clases Dios mediante. Muy amables.